Voy a dar lectura en el versículo 3 al versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Muy bien. El día de hoy concluimos con la enseñanza de las doctrinas de la gracia, el TULIP, un referente doctrinal que eleva a lo que las Escrituras nos enseñan sobre la soberanía y misericordia de Dios a nuestras vidas. Y el último punto, y que veremos el día de hoy, es la perseverancia de los santos. Repito, la perseverancia de los santos. Quizás un nombre que ha sido un poco confuso y complicado para entender. No solamente del lado arminiano, que pretende enseñar que la salvación se pierde. Es decir, tenemos a través de los siglos personas enseñando con versículos en las Escrituras sacados de contexto, con una falta de exégesis evidencial, personas que enseñan que la salvación se puede perder. Es decir, a un cristiano en distintas denominaciones, por distintas épocas, se le enseña que de alguna forma la cruz de Cristo, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, no es tan suficiente y tan efectivo. Es por eso que estas personas enseñan que el cristiano debe responsablemente cooperar para la eficacia de esta salvación y hacerla completa mediante sus obras. Ahora bien, cuando estamos hablando de la perseverancia de los santos, quizás el nombre, desde mi muy humilde punto de vista, a mí no se me hace tan completo o no da el peso ni la gloria que se le debe de dar a las doctrinas que exaltan la soberanía de Dios con respecto a nuestra salvación. La misma palabra implica que es responsabilidad del hombre ser perseverante. Yo prefiero llamar esta doctrina la preservación de los santos, porque esto implica que es Dios quien va a preservar al santo en todo su caminar. Ahora quiero hacer una síntesis para empezar con las Escrituras a desarrollar este tema. Si nosotros hablamos del lado arminiano, nosotros suponemos por su misma enseñanza, en base a su misma redacción doctrinal, que ellos, al haber adquirido, según sus pensamientos, la salvación, por ende, ellos son los que tienen que cuidar
esa misma salvación. Si ellos la adquirieron bajo sus decisiones, bajo sus obras, son sus obras y su decisión las que los hará permanecer en Cristo Jesús hasta el final. Ahora bien, nosotros, como una iglesia reformada, que entendemos perfectamente, no solamente bajo las confesiones de Westminster y la Confesión de Londres de 1677, 1689, que está dentro de la ortodoxia, no solamente porque los cánones de Dort lo afirman, no solamente porque Calvino sistematiza de una forma magistral este pensamiento, inclusive no porque sea algo que se recopiló de Agustín en los primeros siglos, sino lo entendemos porque la Escritura lo afirma. Ahora bien, también para nosotros debe de ser una consecuencia consistente de nuestro pensamiento doctrinal la que afirme en base a las Escrituras esto que estamos diciendo. Es decir, empezamos con la total depravación y nosotros concordamos en base a lo que la Escritura muestra, que el hombre en el momento que llega a esta tierra viene en un estado caído gracias a lo que sucede en el huerto del Edén. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hay quien busque a Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en su carta a Romanos. El hombre muerto, incapacitado por sí mismo para buscar a Dios. Incapacitado para poder acceder a la gloria de Dios. Nosotros hablamos un poco de aquel mito fabuloso para las personas soberbias y envanecidas, aquel mito del libre albedrío. Y les hice dos claros ejemplos sobre la naturaleza de los animales. Ahora, cuando pasamos a la doctrina de la elección incondicional y tocamos superficialmente el tema del pacto de redención y pacto de gracia y visualizamos que la Escritura da una evidencia clara al respecto de esta doctrina tan aborrecida, nos profundizamos hacia la doctrina de la expiación limitada, aborrecida por excelencia. Incluso les nombré de una forma muy breve que dentro del ámbito calvinista hay personas que se dicen ser calvinistas de 4 puntos y aborrecen y desprecian la doctrina de la expiación limitada. Pero lo estudiamos con la Escritura y vimos que no tenemos que inferir de una forma subjetiva y mucho menos involucrar nuestros pensamientos o filosofías humanistas y contraponerlas con lo que la Escritura dice. Cuando llegamos a una de las doctrinas preferidas por todos nosotros, y creo que por la mayoría de los cristianos, y estudiamos la gracia irresistible y el llamado eficaz, donde vemos que esa obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente y eficiente para toda aquella persona que cree en el bendito Evangelio. Sin embargo, vimos que el hombre muerto en sus delitos y pecados no puede creer porque está incapacitado. Lo mismo que el león que se inclina hacia un trozo de carne, lo mismo que el buitre que se encamina hacia la carroña, el ser humano por su naturaleza, su corazón corrompido, se inclinará hacia el pecado, no busca a Dios. Pero Dios, en un plan perfecto de redención, desde antes que todo fuese, desde antes que todo existiese, decretó redimir a un grupo de personas para alabanza de la gloria de su gracia. Y hablamos de la elección incondicional. Y nosotros dijimos que el sacrificio tan perfecto, pero es tan perfecto y tan sublime de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es suficiente y eficiente para todos los que creen en Él. ¿Cómo pasa ese hombre muerto en sus delitos y pecados?
incapacitado para buscar a Dios, a creer y glorificar a aquel Dios de gracia. El llamado eficaz, la gracia irresistible de Dios, donde la Escritura afirma en Juan en el capítulo 6, versículo 64-65, nadie puede venir a mí si el Padre que os envió no os trajere. Dios eficazmente llama de ese estado muerto, espiritual, y lo lleva a la gloria eterna a los pies del Maestro, soberanamente. Es decir, en todo el desarrollo de lo que hemos estudiado, siempre ha sido Dios el que obre en el ser humano. En ningún momento ha sido el ser humano el que desenfoque una labor en compañerismo a lo que Dios hace. La salvación es completamente monergista. Lo hablamos la semana pasada. Ahora ya hemos sido traídos a los pies del Maestro, ya hemos sido sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, el glorioso y bendito Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Ya estamos de este lado. Pero nuestro caminar, nuestro peregrinar en esta tierra tendrá o bien la necesidad de recurrir y someterse a Dios en cada instante y glorificar a Dios, porque Dios será el que lo persevere, lo preserve y lo encamine hasta el día de Jesucristo, como el pasaje que leímos en el versículo 6, donde el apóstol dice que está completamente persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios, el Dios de la Biblia, no deja nada inconcluso. Es aquí donde se desenvuelve y se desarrolla esta hermosa doctrina de la preservación o perseverancia de los santos, donde se tiene que refutar aquella ideología que hace creer al cristiano que puede perder su salvación. Y donde también se enseña erradamente que la persona puede vivir pecando y puede vivir en acciones pecaminosas y puede permanecer en el pecado sin arrepentirse y aún así es salvo. Porque esto no enseña esa doctrina. La doctrina de la perseverancia de los santos en ninguna manera enseña que el cristiano puede vivir una vida pecaminosa sin arrepentirse, sin un castigo de Dios, y aún así es salvo. Esto no enseña esta doctrina. Esta doctrina enseña que la persona que ha sido llamada eficazmente gracias a una elección incondicional y ha sido redimida y sellada con el Santo Espíritu, aquel que le da convicción de pecado, esta persona no solamente permanecerá en la fe eternamente, sino permanecerá y perseverará en amor, conducta, esperanza, fidelidad, arrepentimiento y gozo en el Evangelio. No estamos hablando únicamente de una acción eficaz hacia nuestra salvación eterna. Estamos hablando de una perseverancia en nuestra conducta aquí en la tierra. Estamos hablando de nuestra perseverancia en amor, fe, esperanza en el Evangelio, aquí en la tierra. La palabra perseverar quiere decir continuar haciendo algo a pesar de la oposición o dificultad.
La palabra preservar quiere decir proteger o resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro. Es decir, esta doctrina enseña que el cristiano, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, continuará haciendo algo a pesar de la oposición. Este algo habla de nuestra fe en global. Los cristianos auténticos continuarán en su fe a pesar de las oposiciones. Para esto, nosotros podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo dice en la parábola por excelencia. Si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 13, quiero que todos estén ahí. Mateo capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte, cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Más adelante, del versículo 18 al versículo 23, se refiere o da la explicación acerca de la parábola. Pero yo quiero que se enfoquen en el versículo 23 del capítulo 13, donde dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que varias personas estarán expuestas al evangelio. Nosotros hablamos del llamado externo y del llamado interno cuando hablamos de la gracia irresistible. El llamado externo es cuando las personas predicamos el evangelio a un grupo de personas. El llamado interno es el que Dios hace específicamente por medio de su Santo Espíritu y obra de tal forma en aquella persona que es cambiada radicalmente al evangelio. Hicimos el ejemplo del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor, aquel hombre que perseguía a los cristianos, aquel hombre que daba su consentimiento de muerte hacia los cristianos, y él iba rumbo a Damasco, y el fin de ir a Damasco era perseguir y acabar con aquella secta cristiana que dañaba su judaísmo, su fariseísmo. Sin embargo, en el camino, el apóstol Pablo fue trastornado de tal forma, sin pedirle ni siquiera una opinión. Al apóstol Pablo no se le pide si quiere ser cristiano. Al apóstol Pablo no se le pide si quiere aceptar a Cristo en su corazón. Es ridículo pensar eso. Dios trastorna la vida de aquel perseguidor de tal forma que se convierte en el incansable apóstol Pablo. La obra de Dios de principio a fin. Cuando las personas exponemos el bendito evangelio, hay dos tipos de llamados. El llamado interno es el que hace que la persona cambie. Ese llamado interno es por medio del Espíritu Santo. La parábola del sembrador afirma que solo un tipo de persona tendrá este llamado, y ese llamado, la evidencia de ese llamado es que perseverará, es que dará un fruto. Ese fruto será evidente, y no solo será evidente, será constante. Y no solo será constante, será permanente, hablando de la eternidad que estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes ven lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, en
el capítulo 4 en el versículo 7 da referencia a lo que yo les acabo de explicar. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, un fruto visible hasta el final: correr, luchar y guardar la fe a pesar de la oposición. Nosotros seremos preservados, es decir, perseveraremos en la fe, gracias a lo que Dios hace en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan capítulo 6, versículo 37 es donde nos da más luz de esta doctrina como de las otras que hemos estado visualizando. Es decir, esta doctrina no es únicamente paulina. Nuestro Señor Jesucristo la enseña. Juan capítulo 6, versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que viene a mí, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estamos hablando del pacto de redención. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si nosotros analizamos este versículo de una forma muy sencilla, primero tendríamos que entender una cosa: ¿qué fuerza tiene la voluntad de Dios? Es decir, si nosotros comparamos la voluntad voluble e impersistente del hombre con la voluntad de Dios, ¿qué capacidad tan sublime tiene la voluntad de Dios y qué posibilidades de error tiene la voluntad de Dios? Cuando está hablando de la voluntad de Dios, se está refiriendo a un decreto de Dios, el cual será ejecutado. Es decir, no hay poder en esta tierra, no hay ser humano en esta tierra que pueda frustrar los planes de Dios. Repito, no hay poder en esta tierra, no hay ser humano en esta tierra que pueda frustrar los planes de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso, un Dios que está encima de todos, de nuestro mismo entendimiento. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios hacia el Hijo que es enviado para consumar un plan perfecto de redención concluye en que aquellos redimidos, aquellas personas que serán eficazmente llamadas, serán resucitadas. ¿Cuándo? En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, estoy en el versículo 40, tenga vida eterna, no pasajera, no momentánea, vida eterna. Esa vida eterna la adquiere el cristiano en el momento que es eficazmente llamado. Y yo le resucitaré, ¿cuándo?
en el día postrero. Si me paso hasta el versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Un llamado eficaz, una gracia irresistible, gracias a una elección incondicional. Y vuelve a repetir: y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí. El pensamiento arminiano de yo acepto a Cristo en mi corazón es una irreverencia a lo que las Santas Escrituras enseñan. Nadie puede venir a mí. Solamente hay una forma: que el Padre que me envió lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, aquel que ha sido dado por el Padre al Hijo será resucitado en el día postrero. El pasaje no deja lugar a dudas sobre la resurrección de aquellos que el Padre le dará al Hijo. Estamos hablando de la inmutabilidad de un decreto eterno. Repito, estamos hablando de la inmutabilidad de un decreto eterno. La unión con Cristo, elección y redención es inalterable. Repito, redención dentro de la unión con Cristo, elección y redención es inalterable. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el versículo 19, dice nuestro glorioso Señor Jesucristo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también viviréis. Repito, todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo vive? ¿Nuestro Señor Jesucristo vive? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Estamos hablando de la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, como hablamos en Efesios en el capítulo 1, verso 13, como un sello del creyente, no es provisional, sino perpetuo. Usa una palabra el apóstol Pablo que yo quiero que ustedes mediten, y la palabra que el apóstol Pablo usa es arras. En el capítulo 1 del verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras es en griego koine, arrabón, que quiere decir promesa, propiedad que se daba por adelantado como garantía. Es decir, el Espíritu Santo garantiza que el creyente estará en esta tierra en manos del Dios Todopoderoso hasta el día de la redención adquirida, como el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estamos hablando de la infalible, de lo infalible del pacto de gracia, como en alguna ocasión hablamos al respecto.
Es decir, este plan perfecto de redención no estará expuesto al fracaso. Repito, este plan perfecto de redención no estará expuesto al fracaso. La confesión bautista, nuestra confesión en el capítulo 17, en el párrafo 1 dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Hago un paréntesis, como lo decían los arminianos, sino que ciertamente permanecerán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Repito, capítulo 17, en el versículo 1 de la Confesión de Londres. Ahora, esto ya lo hemos venido trabajando, solamente estamos consumando el cúmulo de doctrinas que afirman esta doctrina. Si nosotros estudiamos Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, que lo hemos estado citando en cada exposición de cada punto de las doctrinas de la gracia, afirma también lo que estamos diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Está en las Escrituras, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué les hizo? Los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está diciendo que ya los glorificó. No está diciendo que quizás sean glorificados. Una obra perfecta de principio a fin, inmutable, sin ningún fallo. No hay margen de error, es perfecta. De principio a fin. Si nosotros lo vemos más adelante del versículo 38 al 39, el apóstol Pablo continúa diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo que nos separe de nuestro Señor y Salvador? ¿Habrá algo, repito, que nos separe de nuestro Señor y Salvador? Dios se propuso revelar esta salvación en Cristo a los corazones de todos aquellos que Él escogió salvar. Entonces, por ende, Dios proveerá los medios necesarios y eficaces para realizarlo así. Por tanto, habiendo decretado salvar al muerto espiritual y habiendo llamado la salvación a aquellos que jamás serían salvos por sí mismo, Él también preservará a aquellos para vida eterna, para alabanza de la gloria de su gracia, hasta el final. Juan capítulo 6, versículo 39, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Juan capítulo 10, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y quiero dar lectura en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Es decir, estamos en manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso, como lo afirma Juan capítulo 10, donde sí voy a esperar que todos ustedes vayan. El Evangelio según San Juan en el capítulo 10.
Ya están ahí. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es decir, que las ovejas a las que les da vida eterna no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, las ovejas, las verdaderas ovejas, recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. Las ovejas son las que han creído. Y esas ovejas que han creído, según la misma Escritura, según nuestro mismo Señor Jesucristo, dice que no perecerán jamás. No perecerán jamás, es lo que la Escritura dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Es decir, podemos estar completamente convencidos y completamente confiados, como el apóstol Pablo, persuadidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los pasajes dan la evidencia. Nosotros tenemos que someternos a esa evidencia. Repito, la doctrina de la perseverancia de los santos, la doctrina de la preservación de los escogidos, no da pie a que el cristiano pueda pensar que es un permiso para vivir una vida de pecado. Eso no es lo que enseña esta doctrina. Ahora, yo estoy completamente convencido de que la Escritura es bastante clara. Y sé que hay mucho más versículos donde nosotros podemos argumentar esta doctrina y podemos pasar horas hablando de ello. El tiempo quizás nos impide profundizar de tal manera. Sin embargo, damos gracias a que llevamos una secuencia doctrinal que nos permite entender ampliamente este punto. Es decir, nosotros entendemos que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino fue la misericordia de Dios a un hombre muerto en sus delitos y pecados. Pero esto no fue algo provisional, o no fue un rumbo alterno de Dios, sino fue un decreto eterno del Dios Todopoderoso, tanto la elección como la eficacia de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La forma que Dios usa para llamarnos así, como conocemos la doctrina del llamado eficaz o gracia irresistible, donde Él nos da vida por medio de su Santo Espíritu, gracias a la eficacia de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora esa obra en nuestro caminar le sigue
perteneciendo, estamos en manos del Dios Todopoderoso, como lo afirma la Escritura, como nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa? Quiero que mediten en por qué algunas personas vienen por un momento a una iglesia. Incluso se involucran en las actividades de una iglesia. Quizás pueden conocer algo de las Escrituras, pero de repente aquella persona no solo deja de venir momentáneamente, sino persiste en un pecado y sigue en ese pecado y muere en ese pecado sin arrepentirse. Y alguien diría, ¿eso enseña la doctrina o perdió su salvación? Y yo citaría lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, es decir, hay un fin, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Puede aparentar una persona ser cristiano? ¿Puede una persona venir a una iglesia como si fuese cristiano y recibir la palabra con gozo? Claro, pero como dice la Escritura, como dice la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones, ¿qué hace esa persona? Se va. La misma parábola del sembrador enseña esta doctrina. Ahora, en el siglo que nos toca vivir, es tan evidente esta doctrina y también la necesidad de enseñarla y entenderla, y que muchas personas visualicen que en la iglesia local están, alguien puede decir aleluya y saberse todos los cánticos, himnos, incluso poder conocer pasajes de la Escritura, pero eso no afirma que sea un creyente genuino. Puede vivir una vida aparentemente moral, pero eso no indica que sea un genuino. Pues la Escritura afirma que estos tendrán que perseverar hasta el final, como el apóstol Pablo lo dice. Si puede estar entre nosotros alguien que haya sido motivado o emocionado en una circunstancia específica por la palabra de Dios y en cierto tiempo decida alejarse de los caminos del Altísimo y permanecer en una vida de pecado. Por supuesto que existen esas personas, pero la realidad es que esas personas nunca fueron conversas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Existe la posibilidad de que un cristiano verdadero peque y se vaya de la iglesia, se vaya del mundo, se vaya al mundo, se aleje de la comunión eclesial. Por supuesto que está la posibilidad, pero la evidencia de que es un cristiano genuino es que será llamado en arrepentimiento y terminará volviendo a los caminos del Altísimo. De hecho, en el mismo capítulo, si ustedes lo quieren profundizar, de nuestra confesión, ustedes pueden ver los textos que nuestros antepasados bautistas usan en el capítulo 17. Pues, ¿qué pasa con un creyente? ¿Cuáles son las causas de una recaída? El mundo, los deseos de nuestra carne, nuestras propias concupiscencias
Y claro que sí, Satanás. El descuido de los medios de gracia, descuidas la oración, descuidas la lectura, el venir a escuchar la palabra, la comunión con la misma iglesia. Por supuesto, el cristiano puede caer en un pecado, pero si era verdaderamente cristiano, si es verdaderamente cristiano, será vuelto en arrepentimiento a los caminos del Altísimo. Porque vemos en el siglo XXI personas que dicen profesar la fe cristiana, pero que no viven como si fuesen cristianos. Incluso hay quien dice profesar la fe cristiana y nunca se ha congregado en una iglesia. Fue quizás a un evento, le hicieron repetir una oración de fe y esa fue su experiencia cristiana. No es así. La Biblia no habla de esto. De hecho, si nosotros nos remontamos al primer sermón en Hechos capítulo 2 y vemos el relato posterior a la eficacia interna del llamado de Dios a la vida de esas personas, vemos que algo que sucede con el cristiano es que vive en comunión con los cristianos. Vemos que el cristiano persevera en amor, persevera en fe. Esa esperanza gloriosa del evangelio eterno nunca muere en su vida. Es decir, un verdadero cristiano se regocija en el evangelio como se regocijó en el primer día, así como se puede regocijar en su vejez, en los días más tristes o en los días más felices, en los días más abundantes como en los días más miserables. El evangelio sigue siendo el todo para el verdadero cristiano. La persona que dice profesar la fe cristiana, pero que no es un verdadero cristiano, el mundo lo es todo en su vida. Las cosas de este mundo. Las cosas de la iglesia terminan siendo parte de una actividad religiosa que ocasionalmente le puede traer algún beneficio. No, el verdadero cristiano es parte, es miembro del cuerpo de Cristo y trabaja efectivamente como cada miembro de cada cuerpo lo hace. Estamos unidos con Cristo. Quiero concluir con Juan capítulo 10, versículo 27, para concretar el pensamiento de los 5 puntos calvinistas o de las doctrinas de la gracia o de los cánones de Dort o del tulip, como le puedan llamar, como le quieran llamar. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escuchen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero concluir con esto. Ha sido un trayecto de 6 plenarias. En una plenaria, en la primera, expusimos un poco de historia. Reconozco que un sermón dominical no puede abarcar lo que sucedió en 200 años
de historia hablando de la época crítica de la Reforma. Solamente hablamos de algunos puntos que eran necesarios dentro del establecimiento de los cánones de Dort y del hecho de la necesidad de establecer y puntualizar esa doctrina en base a las herejías arminianas. Y nos involucramos, creo yo, de una forma superficial pero concreta con cada punto doctrinal. Pero con toda honestidad creo o creí que era necesario que cada punto se viese aparte, independientemente de el tiempo que pudiésemos dedicar a cada plenaria. Entendemos todo esto que hemos redactado en base a lo que las Escrituras enseñan. Nosotros nombramos confesiones porque las confesiones son un resumen doctrinal en base a una necesidad específica para establecer lo que se necesitaba refutar en aquel tiempo y concretar el pensamiento global cristiano. ¿Sí? Redactamos algunos o citamos a algunos reformadores, y no solo reformadores, nos remontamos en algunas ocasiones a escritos de Agustín, visualizando que la historia ha estado de acuerdo con esta ortodoxia, ¿no? Pero realmente siempre nuestra exégesis fue la que tenía que sobresalir en esta exposición, es decir, las Santas Escrituras. Damos gracias a Dios por aquellas personas que Dios ha usado intelectualmente para redactar aquellos escritos que han sido benéficos a nuestras vidas. Sin embargo, nosotros nos sometemos a la sola Escritura, un principio base de toda iglesia reformada. Y debería de serlo de toda iglesia. La sola Escritura, las Escrituras y únicamente las Escrituras determinan y establecen lo que el cristiano debe pensar de Dios mismo, de sí mismo, y las Escrituras son las únicas que le ayudarán a interpretar las mismas Escrituras. Palabra divina, inspirada divinamente. Ahora bien, nosotros hemos basado esta enseñanza de 6 plenarias en las Escrituras y hemos visto con las Escrituras que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Como lo dice apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2. No hay justo ni siquiera uno, Romanos capítulo 3 versículo 10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado, Eclesiastés 7:20. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Determinamos que la Escritura afirma que el hombre está muerto en sus pecados, desde el momento en que nace, como el salmista lo hace en el Salmo 51. Un muerto espiritual no se puede dar vida a sí mismo. Un muerto no tiene la capacidad para ello. La doctrina de la corrupción radical o la total depravación del hombre. Y hablamos sobre el término y lo pesamos en la Escritura. Y nos estuvimos involucrando con aquella falsa exposición, aquella ficticia exposición de el supuesto libre albedrío. ¿Por qué? Porque vemos que si el hombre está corrompido radicalmente, cada decisión que el ser humano tome será en base a su corazón corrompido. Será en base a sus pensamientos corrompidos, a su naturaleza. Es por ello que el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios, está incapacitado. Nos metimos a la doctrina de la elección incondicional, donde Dios sigue siendo el soberano de todas las cosas.
Si nuestra salvación es por una decisión, es por la decisión de Dios que nosotros somos salvos. Dios es el que nos eligió desde antes que todo fuese. Y lo vimos con la Escritura. Cuando adentramos a la doctrina de la expiación limitada, nosotros vemos que ese sacrificio es tan perfecto, pero tan perfecto y tan exacto, que únicamente las personas que fueron elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, como se visualiza en el pacto de gracia y en el pacto de redención, donde Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo determinan, decretan soberanamente elegir a un grupo de personas para alabanza de la gloria de su gracia. Ese sacrificio en la cruz del Calvario es perfecto, es eficiente, suficiente para aquellas personas. Es expuesto a todos, por supuesto. Todos tienen acceso a ese evangelio. Todos tienen acceso a ese evangelio. Pero resulta que solamente los que creen en Cristo serán eficazmente redimidos. Y resulta que para creer hay que tener fe. Pero según Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe tampoco le pertenece al hombre. La fe es un don divino. Y ahora resulta que también ninguno puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva. Eso es lo que dice la Biblia. Un razonamiento filosófico, humanista, contemporáneo dirá otras cosas. Dirá, ¿cómo puede ser posible un Dios tan malo? Y es que no es un Dios malo, es un Dios justo, un Dios que hace justicia. Y las personas reciben el justo castigo por la transgresión que han hecho a la perfecta y santa ley de Dios. Usamos la analogía que el apóstol Pablo usa en Romanos en el capítulo 9, con Esaú, con Jacob y Esaú. Y dijimos y volvimos a recalcar cómo el apóstol Pablo, inspirado divinamente, se adelanta a aquella posible objeción, diciendo, ¿será acaso injusto Dios? No, tenemos un Dios justo. Aquel pecador que no se arrepiente recibirá su justo castigo por sus transgresiones. Y podría salir o resaltar el humanismo, el corazón humanista, filosófico, contemporáneo, y dirá, pero ¿por qué a ellos los dejó? La pregunta no es por qué a ellos. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo misericordia de mí, siendo una persona tan vil y despreciable como aquellos que se perderán eternamente? La pregunta no es por qué a ellos los salvó. La pregunta debería de ser, ¿por qué Dios tuvo misericordia de una persona tan miserable, tan vil y tan ruin como yo? Esa sería la pregunta. Ahora, si entendemos como base esas tres doctrinas, entenderemos y resaltaremos y alabaremos a Dios con la doctrina del llamado eficaz o gracia irresistible. Porque reconocemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y reconocemos que fue la gracia de Dios y la misericordia de Dios a nuestras vidas. Es y será siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Él fue el que tuvo misericordia de mí. Él fue el que se apiadó de mí.
Y eso yo, con una mente finita, sin comprender muchas cosas, y muchas cosas que no comprenderé en mi corto peregrinar, entiendo que ese fue un decreto eterno, no por mis suposiciones o mis analogías con respecto a mi pensamiento acerca de Dios, sino porque Dios ya lo determinó y reveló en su bendita palabra. Es la gracia irresistible de Dios, un llamado eficaz a nuestras vidas. Pero seguiré en este peregrinar hasta que Dios le plazca llamarme a su santa presencia. Y en ese peregrinar, en mi carne, habrá remanente de pecado. Y en la carne de todos ustedes. Y hay una exhortación y un llamado dentro de la responsabilidad del hombre. Vivir una vida de oración. Buscar alimentarnos con su santa palabra todos los días. Meditar en ella constantemente. Regocijarnos en sus benditas promesas, ilustrarnos y encaminarnos en base a su enseñanza, conducir los pasos gracias a su instrucción delegado en las Escrituras. Pero el hombre será también preservado por la gracia de Dios. Podemos tener la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos tener la confianza de que estamos en manos del Dios Todopoderoso y no hay poder en esta tierra que nos puedan arrebatar de su mano. Y ahí es donde se engloba la doctrina de la perseverancia de los santos o preservación de los escogidos. Seremos preservados. Esa persona continuará en los caminos del Altísimo, con altas y bajas, con luchas y pruebas. Pero la fe en aquel que murió en el Calvario para redimir mis pecados y reconciliarme con Dios por la eternidad, no desvanecerá jamás. Y podré caminar afligido y sin sustento, pero mi esperanza de estar con mi Señor y Salvador por siempre nunca acabará. Irá en mi corazón, porque ahí fue sellada. Caminará en mis pensamientos, porque ahí fue alimentada. Y me llevará hasta el fin. Y eso será solo de Dios la gloria. Soli Deo gloria, decimos. Solo a Dios le pertenece la gloria.